Vamos directo al grano. Muchas personas creen que invertir en el mercado de acciones es algo inaccesible, porque parten de una situación financiera limitada, con poco dinero disponible o incluso con deudas. A partir de esa realidad, se forma una percepción negativa. Se piensa que el mercado es riesgoso, que solo funciona para personas con mucho capital y que además es demasiado complejo de entender. Sin embargo, esa percepción no corresponde completamente con la realidad. El funcionamiento del mercado es más simple de lo que parece cuando se explica desde su base. Uno de los primeros casos conocidos es el de la Vereinigte Ostindische Compagnie. Esta empresa necesitaba financiar viajes comerciales largos y costosos. En lugar de asumir todo el gasto por su cuenta, decidió dividir la inversión en partes y permitir que múltiples personas aportaran dinero. A cambio, cada participante obtenía una parte proporcional de las ganancias generadas por esos viajes. A partir de este modelo surge el concepto de acción, que representa una fracción de propiedad dentro de una empresa. También aparece la bolsa de valores, que funciona como un espacio donde esas participaciones pueden intercambiarse entre compradores y vendedores. En el contexto actual, el principio es exactamente el mismo. Las empresas siguen necesitando capital para expandirse, desarrollar nuevos productos o entrar en nuevos mercados. El mercado de acciones permite que ese capital provenga de muchas personas, no solo de grandes inversionistas. Por lo tanto, lejos de ser un sistema exclusivo o inaccesible, el mercado es una herramienta que, bien entendida, puede ser utilizada por cualquier persona que comprenda su lógica básica de funcionamiento. Ya no necesitas ir a la bolsa de valores presencialmente. Con solo abrir una cuenta en un broker desde tu celular, ya comienzas a comprar. Pero de eso hablaremos más adelante. Continúa prestando atención para que pierdas el miedo a invertir. ¿Qué es una acción y cómo funciona la propiedad? Una acción es una unidad que representa una parte de propiedad dentro de una empresa. Cuando una persona compra una acción, no está simplemente adquiriendo un número en una pantalla, sino que está comprando una pequeña fracción de un negocio real. Esto implica que su dinero pasa a estar vinculado directamente al desempeño de esa empresa. Para entenderlo con claridad, se puede imaginar que una empresa se divide en muchas partes iguales. Cada una de esas partes es una acción. Si una persona compra una de esas partes, se convierte en propietaria de ese porcentaje del negocio. En empresas grandes como Amazon, esta división es muy amplia, lo que permite que millones de personas puedan invertir en la misma compañía al mismo tiempo. El punto clave es la relación entre el crecimiento de la empresa y el valor de la inversión. Si la empresa aumenta sus ingresos, mejora su eficiencia o logra expandirse, el valor total del negocio tiende a crecer. Como consecuencia, el precio de sus acciones también suele aumentar. En ese caso, la persona que compró acciones ve reflejado ese crecimiento en el valor de su inversión. Por el contrario, si la empresa tiene problemas financieros o pierde competitividad, el valor de sus acciones puede disminuir. Existen dos tipos principales de acciones. Las acciones comunes son las más habituales y otorgan al inversionista derechos de participación en decisiones importantes de la empresa, como la elección de directivos. Las acciones preferentes, en cambio, suelen no otorgar derecho a voto, pero tienen prioridad en el pago de dividendos. Los dividendos son una parte de las ganancias de la empresa que se distribuye entre los accionistas. No todas las empresas pagan dividendos, ya que algunas prefieren reinvertir sus beneficios para continuar creciendo. En ambos casos, el inversionista participa en el resultado del negocio, ya sea mediante el aumento del valor de la acción o mediante pagos periódicos. La idea central es que invertir en acciones significa convertirse en propietario de una parte de una empresa. Esto cambia completamente la forma de entender la inversión, ya que el enfoque deja de ser simplemente comprar y vender precios y pasa a ser analizar negocios y su capacidad de generar valor en el tiempo. ¿Cómo las empresas usan el mercado?
Las empresas utilizan el mercado de acciones principalmente para obtener capital, es decir, dinero que les permita financiar su crecimiento. Este dinero puede destinarse a diferentes objetivos, como expandir operaciones, desarrollar nuevos productos, invertir en tecnología o entrar en nuevos mercados. En lugar de depender únicamente de sus ingresos o de préstamos bancarios, las empresas tienen la opción de vender una parte de su propiedad a inversionistas. En las etapas iniciales, una empresa suele ser privada, lo que significa que pertenece a un grupo reducido de personas, como los fundadores o algunos inversionistas iniciales. Estas personas aportan dinero con la expectativa de que el negocio crezca con el tiempo y aumente su valor. Sin embargo, llega un punto en el que la empresa puede necesitar una cantidad de capital mucho mayor para continuar expandiéndose. En ese momento, la empresa puede decidir realizar una oferta pública inicial, conocida como IPO por sus siglas en inglés, Initial Public Offering. Este proceso consiste en poner a la venta acciones de la empresa en el mercado para que cualquier persona pueda comprarlas. En términos simples, la empresa pasa de ser privada a ser pública. El IPO cumple varias funciones importantes. Por un lado, permite recaudar una gran cantidad de dinero en un periodo relativamente corto. Ese dinero entra directamente en la empresa y puede utilizarse para financiar su crecimiento. Por otro lado, permite que los inversionistas iniciales vendan una parte de sus acciones y obtengan beneficios por la inversión que realizaron en etapas tempranas. Una vez que la empresa cotiza en bolsa, sus acciones pueden ser compradas y vendidas libremente por el público a través de plataformas de inversión. A partir de ese momento, el precio de las acciones no lo fija la empresa, sino el mercado, en función de la oferta y la demanda. Un aspecto fundamental es que el valor de una empresa en el mercado no depende únicamente de su situación actual, sino también de las expectativas sobre su futuro. Si los inversionistas creen que la empresa tiene un alto potencial de crecimiento, estarán dispuestos a pagar más por sus acciones. Si por el contrario, las expectativas son negativas, el precio puede disminuir, incluso si la empresa aún genera ingresos. ¿Cómo se mueven los precios? El precio de una acción no es fijo, sino que cambia constantemente en función de la interacción entre compradores y vendedores. Este comportamiento se explica mediante el principio de oferta y demanda. La oferta representa la cantidad de personas que desean vender una acción, mientras que la demanda representa la cantidad de personas interesadas en comprarla. Cuando hay más personas dispuestas a comprar que a vender, el precio tiende a subir. Esto ocurre porque los compradores compiten entre sí y están dispuestos a pagar un poco más para asegurar la compra. Por el contrario, cuando hay más vendedores que compradores, el precio tiende a bajar, ya que quienes desean vender deben aceptar precios más bajos para concretar la operación. Este funcionamiento es similar al de cualquier mercado. Por ejemplo, si un producto tiene mucha demanda y poca disponibilidad, su precio aumenta. Si hay exceso de oferta y poca demanda, el precio disminuye. En el mercado de acciones ocurre lo mismo, pero a gran escala, con millones de participantes tomando decisiones de manera constante. Para entender mejor cómo se concretan las operaciones, es útil conocer dos conceptos básicos. El bid es el precio que un comprador está dispuesto a pagar por una acción. El ask es el precio al que un vendedor está dispuesto a venderla. La diferencia entre ambos valores se conoce como spread, que representa el margen entre lo que se quiere pagar y lo que se quiere recibir. Cuando un comprador y un vendedor coinciden en el precio, la operación se ejecuta. En el pasado, estas transacciones se realizaban de forma manual en lugares físicos. Hoy en día, todo el proceso está automatizado y se ejecuta en cuestión de segundos a través de plataformas digitales. Además de la oferta y la demanda, existen diversos factores que influyen en el precio de las acciones. Entre los más importantes se encuentran los resultados financieros de la empresa.
sus costos, su capacidad de innovación tecnológica, cambios en regulaciones y noticias relevantes. También influye la calidad de la gestión de la empresa. Un factor adicional es la psicología del mercado. La confianza o desconfianza de los inversionistas puede provocar movimientos significativos en los precios, incluso sin cambios inmediatos en los resultados de la empresa. Por esta razón, el precio de una acción refleja tanto datos objetivos como percepciones y expectativas sobre el futuro. ¿Cómo empezar? El mercado de acciones ofrece, en términos generales, un mayor potencial de crecimiento que los instrumentos tradicionales de ahorro, como las cuentas bancarias. Mientras un banco suele ofrecer rendimientos bajos, el mercado permite participar en el crecimiento de empresas, lo que puede traducirse en un aumento del valor del dinero a lo largo del tiempo. Un ejemplo claro es el de empresas como Amazon, cuyo valor ha crecido de forma significativa durante años, beneficiando a quienes invirtieron a largo plazo. Este tipo de crecimiento no ocurre en todos los casos, pero sirve para entender la diferencia entre simplemente ahorrar e invertir. Para comenzar a invertir, el primer paso es abrir una cuenta en un intermediario financiero conocido como broker. Un broker es una plataforma que conecta al inversionista con el mercado y permite comprar y vender acciones. Existen brokers que cobran comisiones por cada operación y otros que no aplican este tipo de costo directo. La elección dependerá del país, las condiciones de cada plataforma y las necesidades del inversionista. Una vez abierta la cuenta, el siguiente paso es seleccionar en qué empresas invertir. Para ello, es importante realizar un análisis básico que incluya entender cómo la empresa genera ingresos, cuál es su situación financiera y si tiene capacidad de crecimiento en el futuro. No es necesario aplicar métodos complejos al inicio, pero sí es importante evitar invertir sin ningún tipo de criterio. En cuanto al capital necesario, no todas las acciones tienen el mismo precio. Algunas pueden ser accesibles con poco dinero y además muchos brokers permiten comprar fracciones de acciones. Esto significa que no es obligatorio adquirir una acción completa, lo que facilita comenzar con cantidades pequeñas. Es fundamental considerar el riesgo. El valor de las acciones puede subir o bajar, y existe la posibilidad de perder parte del dinero invertido. Por esta razón, se recomienda invertir únicamente el dinero que no sea necesario para cubrir gastos esenciales. Desde el punto de vista de la mentalidad, es importante adoptar una visión de largo plazo. Intentar obtener ganancias rápidas suele implicar asumir riesgos elevados y tomar decisiones impulsivas. En cambio, invertir de forma constante, con criterio y paciencia, permite aprovechar mejor el crecimiento de las empresas a lo largo del tiempo. El proceso de aprendizaje es progresivo. La experiencia se adquiere invirtiendo, observando el comportamiento del mercado y ajustando decisiones con el tiempo. Por ello, comenzar con poco dinero y centrarse en entender el funcionamiento del sistema es una forma adecuada de desarrollar una base sólida sin asumir riesgos innecesarios. Después de entender la base lógica de cómo funciona el mercado de acciones, no tienes más excusas para comenzar a invertir. Si tienes aún más alguna duda, déjala saber en los comentarios. Quizás, si me animo, te la respondo. Y tu duda puede que sea la misma de otros, así que aprovecha sin vergüenza de preguntar. Nos vemos en el próximo video.